Para empezar, quisiera que leyéramos Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. A lo mejor tú no tienes ni idea de qué es la reforma, qué padre, porque vas a salir conociendo las raíces de lo que es la iglesia hoy en día. Y en Mateo 28, 18, tenemos lo que se le conoce entre los cristianos como la gran comisión, ¿verdad? Y Jesús le dice a sus discípulos, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es muy importante. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como he recibido autoridad, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué increíble promesa de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos aquí Jesús se está despidiendo de sus discípulos en ese momento y les da esta comisión, pero es interesante que les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Es decir, la gran comisión de ir y predicar y hacer discípulos se basa en la autoridad que Jesús recibió. Y esa autoridad que Jesús recibió se la dio a sus discípulos, a sus seguidores, para ir y establecer el reino de Dios. Entonces, en eso se basa en su autoridad. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Obedecieron, ¿ok? Ellos obedecieron y estuvieron en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo, la cual llegó 50 días después de la Pascua, en el día de Pentecostés. Usted sabe que descendió el Espíritu Santo por primera vez en aquellos cristianos, y entonces comenzaron a predicar, a hacer milagros. Junto con eso vino o comenzó la persecución por parte del Imperio Romano. Es decir, los judíos en ese tiempo estaban dominados por el Imperio Romano, y el Imperio Romano no le agradaba nada la idea de estos tipos diciendo que tenían su rey Jesús, ¿verdad? Y que había resucitado y que estaban estableciendo un reino. Entonces a ellos no les gustaba esa idea de tener un reino compitiendo dentro de su territorio. Entonces empezaron a perseguir a estos primeros cristianos, los empezaron a encarcelar, los empezaron a matar. Y entonces lo que pasó fue que de estar todos juntitos en Jerusalén, la persecución hizo que se dispersaran por todo el imperio, ¿ok? Y me encanta porque el diablo hace cosas para destruirnos, ¿verdad? Y Dios siempre ocupa eso para sus propósitos que son buenos. Entonces el diablo intenta destruir este movimiento a través de la violencia, un movimiento que se basa en el amor al prójimo. El diablo trata de destruirlo con violencia, con persecución, y lo único que logra es expandirlo. Tonto, ¿verdad? En vez de apagar el fuego, le sopló y se dispersaron por todo Roma, pero a donde llegaban, ¿qué crees que hacían? Discípulos. Y ahí los perseguían y ya habían hecho discípulos ahí, y vámonos para otro lado, córrele que ahí viene, y a donde llegaban, ¿qué crees que hacían? Discípulos y discípulos y discípulos, y la gente se convertía y la gente creía en Jesús, y la iglesia iba creciendo, iba avanzando. Hicieron tan bien su trabajo que el cristianismo se fue extendiendo por todo el imperio romano. Ahora, a pesar del crecimiento, la iglesia primera, la iglesia que leemos en el libro de los Hechos, fue muy libremente organizada. Es decir, no tenían una estructura jerárquica así súper rígida y súper definida. Estaban los apóstoles, ellos eran el liderazgo de la iglesia. Empezaron a nombrar obispos, empezaron a nombrar diáconos, pero no era una estructura muy rígida. Pero esa estructura, al no ser tan rígida, empezaba a haber algunos problemas con la enseñanza. Algunos empezaban a enseñar cosas medio raras, empezaban a decir cosas como que no cuadraban con la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, para asegurar que hubiera una mayor coherencia en las enseñanzas de la iglesia, a finales del siglo II, a finales del siglo II, estas comunidades cristianas habían evolucionado a una estructura un poquito más jerárquica, un poquito más estructurada.
Y entonces ellos tenían un obispo central que tenía autoridad sobre la iglesia en toda esa región. Es decir, la iglesia, la organización de la iglesia comenzó a imitar al imperio. ¿Ok? ¿Vamos bien? De ser una organización muy libre, empezaron como a ver al imperio y decir, pues mira, ellos tienen como alguien que se encarga de una región, entonces vamos a poner un obispo que se encargue de la iglesia, de las iglesias, de las comunidades de esta región. Entonces había obispos en ciudades políticamente grandes o importantes que hasta ese siglo segundo había 5 grandes sedes importantes de la iglesia cristiana, que era la sede de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Roma y Alejandría. Eran las 5 grandes sedes de la iglesia. Obviamente aquí los apóstoles de Jesús ya habían muerto, estamos hablando del siglo II, ¿verdad? Pero era una iglesia que todavía estaba pegada a lo que Jesús había enseñado, pero ya había crecido tanto que había estas 5 grandes sedes en el imperio romano. Cada una tenía su obispo a cargo de las iglesias y líderes de la región respectiva. Luego en el siglo III, el obispo de Roma, vimos que dentro de las 5 importantes estaba Roma, el obispo de Roma comenzó de una manera natural a actuar como tribunal de acuerdos entre las demás. O sea, teníamos 5 grandes regiones, ¿verdad? Y de manera natural, sin forzarlo, sin hacer nada extraordinario, el obispo de Roma como que tenían bronca a los otros y corrían con él, algo tenía él. Entonces él comenzaba a decir, no, mira, vamos a hacerle así. Entonces los otros pedían su consejo y vamos a hacerle así. Entonces comenzó a tomar cierta relevancia la sede de Roma. ¿Vamos bien hasta ahí? Todos los que ya se durmieron digan amén. Ok. Después, en el año 313 después de Cristo, hace poquito, ¿verdad? Un emperador llamado, te voy a dar el nombre completo para que conste, Flavio Varelio Aurelio Constantino, si alguien anda buscando nombres para niños, Flavio Valerio Aurelio Constantino, alias Constantino el Grande, ¿verdad? En el año 313 legalizó el cristianismo. Es decir, hasta ese momento ser cristiano era ilegal, era perseguido, eras encarcelado por ser cristiano porque se consideraba una amenaza al imperio. Pero en el año 313 Constantino el Grande legaliza el cristianismo mediante el edicto de Milán. Se le conoce a él como el primer emperador cristiano, aunque lo bautizaron casi en su lecho de muerte. Ya cuando iba a morir fue cuando se quiso bautizar. Algunos consideran que Constantino realmente nunca fue cristiano, sino que fue una decisión política frente al crecimiento tan grande de la comunidad cristiana. Nada más para que te des una idea. En el año 150 había aproximadamente 40,000 cristianos que representaban el 0.07% de la población. En el año 150. En el año 300 ya eran casi 6,300,000. Es decir, el 10.5% de la población. O sea, crecieron en 150 años ni del 1% llegaban al 10.5%. Entonces, todos consideran que Constantino no fue que realmente fuera un gran cristiano convencido, sino que fue una decisión política. De decir, no puedes con ellos, no vas a frenar su crecimiento, entonces úneteles. Entonces lo legalizó. Dijo, a partir de hoy pueden ser cristianos, pueden reunirse y hacer sus creencias como gusten. Y no nada más los cristianos, sino legalizó todas que cada quien podía tener su propia religión. Ahora, durante el reinado de Constantino, de todos los cristianos que había en el imperio, imagínate que estos estamos aquí, somos todos los cristianos del imperio romano, solamente la mitad se identificó como cristianos adhiriéndose a la versión oficial de la fe. ¿Sí me explico? O sea, Constantino tenía su cristianismo medio raro. Entonces solamente la mitad de la población cristiana se reconoció cristiano como Constantino. Todo el otro 50% dijo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, o sea, somos cristianos, o sea, ¿sí se cacha la idea? ¿Sí? ¿Sí, seguros? Pues yo soy medio malo para explicar cosas, ¿verdad?
Entonces, lo que hizo Constantino fue que tomó medidas militares y judiciales para eliminar algunos grupos. O sea, de este 50% que no le gustó lo que Constantino estaba haciendo y dijeron no, o sea, sí somos cristianos, pero no somos cristianos como los de Roma. Ajá. Entonces eliminó y encarceló y mató a distintos grupos que no se querían cuadrar con lo que él estableció. ¿Ok? Constantino comenzó la práctica de invocar concilios ecuménicos. Ahí empezó a torcerse el asunto. ¿Qué es un concilio? Por ejemplo, en la Biblia tú encuentras el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, donde se juntaron todos los apóstoles, llamaron a Pablo de donde andaba, a Pedro, a todos se juntaron en Jerusalén para decidir qué iban a hacer con los gentiles, con los que no eran judíos. Entonces algunos decían, no, que se mochen, ¿verdad? Que se hagan la circuncisión. Y Pablo decía, pero ¿por qué? Si eso es una práctica judía. Entonces estuvieron ahí debatiendo hasta que llegaron a un acuerdo. Y dijeron, a los gentiles no les vamos a imponer más que 3 cosas. Y ahí están en la Biblia. Si quieres saber qué 3 cosas les pidieron, ahí están en la Biblia. Entonces, ese fue el primer concilio de la iglesia. Constantino empezó a hacer concilios ecuménicos. ¿Qué quiere decir? Trató de unificar el cristianismo con las demás religiones. O sea, llamó a líderes de la iglesia cristiana, llamó a líderes de otros movimientos, cosas medio paganas, y trató de hacerlos funcionar juntos. ¿Me explico? Entonces, obviamente al principio como que no querían, pero le fue funcionando el asunto ahí a Constantino. Ajá. Después, en el año 325, se llevó a cabo el concilio de Nicea, uno de los más importantes también que ha habido. Y en este concilio hubo una división, ¿ok? Como no se pusieron de acuerdo, la iglesia cristiana que hasta ese momento sobrevivía, no se pusieron de acuerdo, entonces hubo división y surgió una nueva religión que se llamó el arrianismo, ¿ok? Y esta religión floreció y creció fuera del Imperio Romano. Y para los cristianos romanos, para distinguirse de los arrianos, los cristianos para distinguirse de los arrianos, hicieron de la devoción a María algo más prominente. Ajá. O sea, como para decir, a ver, ¿qué nos va a diferenciar de estos cuates? Pues vamos a meterle más rollo a María, vamos a darle más importancia a María y eso nos va a separar un poquito de los arrianos. Y esto trajo más divisiones, porque hubo quien no estuvo de acuerdo, hubo quien sí, o sea, se empezó a hacer un relajo. En el año 380, el nuevo emperador Teodosio I, porque si no te gustaron los otros nombres, puedes probar con Teodosio, él declara la versión romana del cristianismo la religión oficial, ¿ok? Ojo, Constantino solo legalizó que pudieran ser cristianos. Teodosio declaró como religión oficial el cristianismo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué cristianismo? La versión del imperio. Ese cristianismo ya medio mezclado con otro tipo de religiones. Entonces, el cristianismo en este momento cada vez estaba más asociado con el imperio, dando lugar a la persecución de los otros cristianos. O sea, los cristianos del imperio empezaron a perseguir a los cristianos que no eran del imperio. Ajá. Y en el año 385, esta nueva autoridad legal que la iglesia tenía resultó en la primera pena capital que la iglesia le dictó a un, entre comillas, hereje, que se llamó Prisciliano, el primer ejecutado por la iglesia en el año 385, declarado como hereje. Entonces, a estas alturas tú te podrás dar cuenta, sin meternos en más detalles, que la iglesia ya estaba bastante alejada de lo que en un principio fue. Y de ser simplemente seguidores de Jesús, de ser simples discípulos de Jesús, ahora eran la poderosa iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, una mezcla de cristianismo con creencias y tradiciones romanas paganas. Y así siguió durante muchos años, incluso siglos. Hay mucha historia, hay muchos detalles que no sería imposible darlos en una plática como esta. Vamos a brincarnos hasta el siglo XVI. Estábamos en el siglo IV, vámonos hasta el XVI. En medio de la corrupción,
de la iglesia, del abuso de la iglesia, hubo un monje alemán llamado Martín Lutero. Este monje, al estar estudiando la Biblia, se dio cuenta que muchas de las prácticas de la iglesia pues no estaban en la Biblia e incluso iban en contra de lo que la Biblia enseñaba. Entonces Martín Lutero levantó la voz y protestó en contra principalmente del sistema católico de indulgencias. En aquel tiempo el Papa, que ya había Papa, ya estaba mucho más organizado, necesitaban dinero, querían construir la Basílica de San Pedro. Entonces a alguien se le ocurrió, no sé si al Papa o a alguien de su equipo, ¿por qué no vendemos indulgencias? ¿Y qué es eso? Pues hay mucha gente que sus parientes cercanos mueren y ellos no tienen certeza si están en el cielo o están en el purgatorio o están en el infierno. Usted es el Papa, usted tiene autoridad de parte de Dios. ¿Por qué no a cambio de una ofrenda usted les da un certificado donde usted les garantiza que su pariente va a ir al cielo? Y el Papa dijo, pues sí es cierto, yo tengo autoridad, somos la iglesia que Jesús dejó, necesitamos recursos para la basílica, vamos a hacerlo. Entonces lanzaron las indulgencias. Entonces pues imagínate la gente ahí, en su mayoría pobre, lo poco que tenían lo daban como ofrenda a la iglesia para que la iglesia les asegurara que su pariente no iba a estar ni en el purgatorio ni en el infierno, sino que iba a ir a la gloria. Entonces la iglesia se hizo de tanto dinero. La Basílica de San Pedro la construyeron con dinero de las indulgencias. Entonces Martín Lutero ve eso y como él conoce la Biblia porque la ha estudiado, está metido en ella, entonces levanta su voz y protesta, hace una protesta en contra de lo que la iglesia está haciendo. Y en el año de 1517, ¿hace cuántos años fue eso? Hace 500. Es decir, el 31 de octubre pasado, hace unos días, se cumplieron 500 años de la protesta de Martín Lutero. Por eso estamos dándonos este tiempo ahorita para hablar de esto, porque se cumplieron 500 años de que él protestó. ¿Y qué fue lo que hizo? En la iglesia, en el templo más relevante de Alemania, clavó en la puerta de la iglesia un documento que se llaman las 95 tesis de Martín Lutero. En ese documento él exponía 95 puntos atacando las indulgencias y además proclamaba lo que más adelante sería la doctrina sobre la salvación solo por la fe. O sea, Martín Lutero hizo un documento donde dijo, las indulgencias están mal por esto y por esto y por esto, la Biblia dice esto y esto y esto, y aparte la salvación no es por ofrendas, la salvación no es por obras, la salvación es solamente por fe y solamente por gracia y solamente a través de Cristo y solamente, o sea, hizo todo un documento y agarró y lo clavó a modo de protesta en la puerta de la iglesia más importante de Alemania. Entonces eso obviamente provocó la ira de la iglesia y Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia, fue perseguido, fue declarado más que hereje, ¿verdad? Lo que le sigue, que no sé qué sea, pero eso fue declarado. Y este movimiento, esta protesta que Martín Lutero hizo, se le denominó la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque a raíz de que él hizo esto, muchas personas comenzaron a voltear a la Biblia y a leer la Biblia. Martín Lutero la tradujo, fue la primera traducción del idioma alemán, que era el que hablaban de latín a alemán. El latín lo hablaban solamente los sacerdotes. Entonces la Biblia no estaba al acceso de la gente. A la gente se le tenía prohibido leer la Biblia. Le decían que eran muy tontos para entender, que solamente los sacerdotes la podían leer. Obviamente, pues si se las dan a leer, se iban a dar cuenta que todo lo que estaban haciendo estaba mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia de ahora que les decimos, casi nos hincamos y lee tu Biblia, por favor? Ahí está Alfa, ahí está Televea, lee tu Biblia, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que en aquel tiempo se hacía. Entonces Martín Lutero traduce la Biblia, aparece la imprenta. Este tipo Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que se imprime en la historia
es la Biblia. Entonces se imprime para que se difunda. La Biblia empieza a llegar a manos de la gente, otros sacerdotes y monjes también empiezan a seguir a Martín Lutero y comienza esta reforma. ¿Qué quiere decir? Que sucedió una reforma no dentro de la iglesia, sino tuvieron que salir de la iglesia para reformar todas estas prácticas que no estaban en la Biblia y que iban en contra de lo que Jesús enseñó. De esa reforma, de esa protesta, se expandió por los próximos 200 años, cruzó el océano y llegó hasta Norteamérica. Desde entonces comenzó esta separación entre la iglesia católica y los protestantes. A lo mejor tú no sabías por qué nos llamaban algunos protestantes, pues porque venimos de ese movimiento de protesta en contra de la iglesia. Ahora nos llaman algunos cristianos simplemente. Iglesias como manantiales son el resultado de esta reforma que comenzó con la protesta de Martín Lutero en contra de las enseñanzas equivocadas de la iglesia. Manantiales e iglesias como nosotros que salimos de la iglesia católica y buscamos y tenemos una fuerte obsesión, por así decirlo, de ir solo a la Biblia y de basar todo en la Biblia. ¿Por qué? Porque no queremos cometer el mismo error. Y es algo, creo que es importante al menos detenernos a conocer de dónde venimos, porque yo me he encontrado con cristianos que se ofenden cuando algún católico les dice que ellos son la iglesia que viene del libro de los Hechos, y la verdad es que sí, la iglesia que tú lees en el libro de los Hechos hoy en día es la iglesia católica. Nosotros somos una rama que salió de ahí, que intentamos volver a la verdad de las Escrituras. Entonces creo que vale la pena detenernos, ver este aprendizaje y entender de dónde venimos. Ahora, dentro de esta doctrina o enseñanza que Martín Lutero promulgó o promovió, existe algo que se le llaman las 5 solas. Son 5 declaraciones en las cuales se basa la fe cristiana. Estas 5 declaraciones son innegociables. En la iglesia hay cosas que son sagradas, que no te puedes meter con ellas, no las puedes debatir, ¿me explico? Así son y así seguirán siendo hasta que Cristo regrese. Si alguna iglesia se dice cristiana y no cree esto, no es cristiana. ¿Vamos bien? Entonces, 5 solas. La primera, las vamos a ver rápidamente. Te lo digo así, estas 5 declaraciones resumen la teología reformada. No me quiero poner muy académico, pero si tú quieres saber en qué, así resumida, qué creemos y en qué se basa nuestra teología, son estas 5 propuestas. La primera es sola scriptura o scriptura, están en latín. Sola scriptura, que quiere decir solo la escritura, ¿ok? Y dice, esta sola declara que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Ok? Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que determina nuestra fe y nuestra práctica, tiene que estar sustentado por la Escritura. Así es que si alguien llega y te dice, Dios me reveló que, y eso que le reveló va en contra de la palabra escrita, eso es herejía, no le hagas caso. Si llega un profeta y te dice, tú vas, Dios me dijo que, y te suelta un choro que va en contra de la palabra escrita, no le hagas caso. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 1, versículo 6. Dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición, dice Pablo. Dice, si aún un ángel bajara y te dijera algo diferente, que caiga bajo maldición. ¿Sale? Segunda de Timoteo 3:16.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Sola escritura. Segunda de Pedro 1:19-21. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas y que está escrito en la Biblia. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Lo que está diciendo es, cada palabra que está escrita ahí no fue intención de una persona. Aunque sabemos que, por ejemplo, casi todo lo que escribió Pablo eran cartas a sus amigos. Y esto es lo increíble de la palabra, que Pablo creía que estaba escribiéndole una carta a Timoteo. Pablo creía que estaba escribiéndole una carta a Timoteo. Lo que Pablo no sabía es que nos estaba escribiendo a nosotros 2000 años después, guiado por el Espíritu Santo. Y así cada hombre que, a lo mejor el rey David, él creyó que estaba escribiendo poemas a Dios. Él creyó que estaba escribiendo canciones. Lo que él no sabía es que estaba escribiendo salmos para que nosotros los disfrutáramos 2000 años, más de 2000 años después. ¿Te das cuenta? Entonces, solo escritura. La primera, nada que salga fuera de la escritura, corre. Yo te lo he dicho. El día que aquí en Manantiales nos brinquemos alguna de estas 5, sal huyendo por tu vida y no regreses. No regreses, ¿ok? Seguimos, número 2, solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. Hechos 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación. O sea, muy tajante, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y obviamente está hablando de Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? No hay otra manera de llegar a Dios, solo Cristo. El día que tú me escuches diciéndote que, pues no, resulta que a través también de Pablo puedes llegar, o a través de Pedro también, huye por tu vida. Solo Cristo. Número 3, sola gratia, solo gracia, solo a través de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador, o sea, todos nosotros, recibimos de forma inmerecida. ¿Ok? Es decir, nuestros méritos no están involucrados, al contrario, somos salvos y recibimos este regalo a pesar de nuestros méritos. Solamente por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Es un regalo. Nadie lo puede merecer jamás. Es solo gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse o presumir de ser salvo. No es por lo bien que te portes. Es por la gracia de Dios. Número 4, sola fide, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Y aquí fue una de las grandes protestas que Martín Lutero tuvo en contra de la iglesia.
Porque la iglesia ya no se trataba solo de la fe en Jesús. Había toda una serie de reglas y normas y rituales que tú tenías que cumplir e incluso pagar para que alguien más fuera salvo. Y la realidad es que solamente por fe, por poner mi fe en el sacrificio de Jesús, yo recibo la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Podemos entonces presumir de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Hace 8 días hablamos de la ley de Moisés y algunos todavía creen que nuestra relación con Dios se basa en obedecer la ley de Moisés. Pero aquí Pablo nos está diciendo, nuestra libertad no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Qué increíble. Número 5, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto sus virtudes, el carácter de su corazón. Ese es el propósito de salvarnos. Mostrar su gloria, mostrar su amor, mostrar su compasión y su gracia. Efesios 1, versículos 4 al 7. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dice, de tal manera que alabamos a Dios, es decir, el resultado de nuestra salvación es dar gloria a Dios, solo para la gloria de Dios. ¿Vamos bien? Estas 5 frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Es lo que te decía hace unos minutos. Estas 5 declaraciones no son negociables. Podemos discutir que si los tatuajes, que si el pan de muerto, que si, ¿me explico? Que si ver coco o no ver coco, ¿verdad? Pero estas 5 son intocables. Dile al de al lado, no me las toques. Estas 5, no te metas con ellas. Y dile, y el día que aquí las cambien, huye por tu vida, dile. 5 declaraciones tan sencillas pero tan profundas, tan evidentes en toda la Biblia, pero a pesar de ser tan evidentes, se perdieron. Y hubo necesidad de una reforma durante 200 años para llegar otra vez a estas 5 declaraciones. Por eso es importante darnos este tiempo de recordar de dónde venimos, qué errores se cometieron en el camino y cómo podemos guardarnos de caer en lo mismo. Ahora, la reforma es extraordinaria. Yo amo la reforma y es algo que celebrar y chido, 500 años, padrísimo, vamos a hablar de ello. Pero no todo lo que la reforma nos dejó fue bueno. La reforma nos dejó cosas malas. Y con eso voy a terminar. Si me ayudas con el piano, Meli. Haz que descienda la presencia así, machín. Cosas que no me gustan de la reforma. Número 1, son 4. La número 1 yo le puse así: vaciamos la tina con todo y bebé. ¿Has escuchado ese dicho de tiramos el agua de la tina con todo y bebé? O sea, ¿no lo has escuchado? Lean más, salgan más. Es un dicho que dice que, o sea, el agua representa, pues ya está sucia, ¿no? Y la tiras, pero a veces tiramos el agua con todo y lo bueno, con el bebé, ¿no? La reforma sí denunció muchas malas prácticas, sí denunció muchas malas enseñanzas equivocadas, pero yo me pregunto, ¿todo era malo en la Iglesia Católica? ¿Todo era malo?
No, sin duda que no, por supuesto que no. Había cosas buenas que tiramos junto con todo lo malo. Es decir, tiramos el agua junto con el bebé. No todo era malo. Claro, Martín Lutero señaló cosas, pero por esas cosas malas, Martín Lutero y muchos de nosotros hemos sido incapaces de ver las cosas buenas. Y no todo en la iglesia era malo. Nos perdimos de muchas cosas durante tantos años y nos las seguimos perdiendo por nuestra arrogancia de creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Qué cosas, David? ¿Qué cosas podemos nosotros desear de la iglesia católica? Quizá no se te hace tan interesante, pero a mí sí. Arte. Tanto arte que desechamos junto con la iglesia católica. Yo no sé tú, los que han tomado alfa, se habrán dado cuenta que usamos bastantes simbolismos, usamos bastantes, por ejemplo, muchos vitrales. ¿Alguien lo ha notado? Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, yo pongo en la pantalla unos vitrales padrísimos que representan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y son vitrales católicos. No son vitrales. No son vitrales. Si hubiera vitrales cristianos los usaba, pero ¿qué crees? Lo desechamos junto con todo lo demás, y eso no era malo. El arte. A mí me encanta ese cuadro de Miguel Ángel, que lo uso mucho también en algunas ocasiones, donde está el Padre con su dedo así y está el hombre del otro lado. ¿Lo has visto? Y ese cuadro para mí es tan impactante porque están así a nada de tocarse, y yo lo veo y me dan ganas de borrarle y acercar el dedo, y me causa ansiedad ver esa separación. Yo veo ese cuadro y me representa tan bien lo que el pecado hizo, que estamos por nuestros esfuerzos, por más que intentemos, mire, quizá le llega, pero nunca vamos a llegar. Es precioso ese cuadro. ¿Y de dónde proviene? De la iglesia católica. Se pintó para la iglesia católica. Precioso cuadro. La última cena de Leonardo da Vinci. Precioso cuadro también, con Juan recargado en Jesús. Y lo tiramos junto con el agua sucia, ¿verdad? Arte. ¿Qué más? Liturgia. Ahorita voy a hablar de eso. Historia. Simplemente muchos no conocíamos la historia de la iglesia hasta hoy. Arquitectura. ¿Has entrado a alguna catedral así impresionante que dices, ¿sabías que el objetivo de esas catedrales era demostrar y proyectar la gloria de Dios? ¿Sí lo sabías? ¿Eso es malo? ¿Es malo tratar de proyectar la gloria de Dios a través de un edificio? Y lo dejamos junto con, perdón lo que voy a decir. Desafortunadamente, las iglesias cristianas son las más feas del mundo. Los templos son los más X del mundo. Tú ves un templo mormón y son tan mejores hechos que nuestros templos. Ves un templo católico y son un derroche de arte, de arquitectura, de expresión. Y nosotros, ay, ponle el cemento, échale. ¿Me explico? Arquitectura, ¿qué más? ¿Qué más? A mi gusto, simbolismo. Lo que te decía de la representación en estos vitrales del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Íconos. Por ejemplo, la cruz. ¿Por qué estamos peleados con la cruz? O sea, ¿por qué como cristianos no podemos usar la cruz como un símbolo? Si es el símbolo que representa donde Cristo murió, donde yo obtuve redención, ¿por qué no lo puedo usar? Ahora, obviamente estoy hablando de la cruz vacía, porque Cristo no está en una cruz, resucitó. Pero tiramos ese y también se nos fue la cruz con él. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sé que quizá para algunos es muy atrevido, pero es algo que yo veo, que la reforma se llevó todo eso, y eso no era malo. Te voy a poner un ejemplo de liturgia. Por ejemplo,
Junto con todo eso, Martín Lutero y toda la reforma se llevó las oraciones litúrgicas, los rezos. Ay, pues los rezos son malos. ¿Sabías que los salmos a final de cuentas son rezos? ¿Qué es un rezo? Es una oración que alguien más escribió. Punto. Ajá. Entonces los salmos, en el sentido más básico, son rezos. Rezar no es malo, escúchame muy bien. Rezar no es malo. Lo malo es basar toda tu oración y toda tu relación con Dios en base a rezos. Lo voy a repetir para que... Rezar no es malo. Lo malo es basar toda tu relación con Dios, todo tu tiempo de oración en rezar, en las vanas repeticiones. Te voy a leer un rezo precioso y tú me dices si tiene algo de malo o no. Esta oración, porque en realidad se llaman oraciones litúrgicas. Esta se llama oración de la Santa Cena de Adai y Mari, unos apóstoles. Dice: es digno que nuestros labios alaben. Es digno que nuestras lenguas confiesen el nombre adorable y bendito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que creó el mundo con su gracia y a sus habitantes con su piedad, otorgando a los hombres su clemencia y agraciando inmensamente a los mortales. Miles de millares de seres superiores adoran, Señor, tu grandeza, y millares de ángeles, los ejércitos de seres espirituales, ministros del fuego y del espíritu, junto con los santos querubines y serafines, alaban tu nombre, clamando y glorificando incesantemente y pregonándose unos a otros, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo y hosana al Hijo de David. Bendito el que viene y vendrá en nombre del Señor. Unidos a todas estas potencias celestiales, te confesamos también nosotros, Señor, tus siervos débiles, enfermos y miserables, porque nos diste la gracia inmensa que no se puede pagar. Te revestiste de nuestra humanidad a fin de vivificarnos por medio de tu divinidad. Nos alzaste de nuestra opresión, nos levantaste de nuestra caída, resucitaste nuestra mortalidad y perdonaste nuestras deudas. Con rezo. Ahora, si yo me pongo como perico a repetirlo, pues sí, ya la regué. Pero si la leo con todo, ¿sabes todo lo que me provocó mientras lo estuve leyendo? Es impresionante. Y nos perdimos de eso. ¿Cuántas veces llegamos a nuestro tiempo de oración distraídos, apresurados, y nuestra oración es mucho más chafa que esto que acabamos de leer? ¿Sabes para qué nos puede servir esto? Para centrarnos. ¿Sabes qué? Vengo estresado, vengo apurado, no me puedo concentrar. A ver, vamos a leer un salmo. A ver, y me agarro un salmo y pero lo leo entendiendo lo que está diciendo. ¿Me explico? Y ya después de que eso me centró, me ubicó, entonces sí empiezo a hablar con Dios y empiezo a relacionarme con Él, ¿verdad? Pero son cosas que se nos fueron junto con todo lo demás. Y como eso podría pasarme aquí toda la tarde, pero esa es una de las cosas que no me gustan de la reforma. Perdimos muchas cosas que no eran malas y que creo que no estaría mal intentar recuperar. Número 2. La reforma no es un evento, debe ser un proceso constante. Esto que te voy a leer lo escribió un amigo mío en Facebook, un pastor. Dice: si entendemos la reforma más como un proceso que como un evento, entonces comprenderemos que ésta sigue en curso y que la conversación sobre la fe no terminó hace siglos, ni cuando alguien decidió bautizar sus conclusiones como la sana doctrina. Nos seguimos asombrando frente al misterio,
nos seguimos convirtiendo, nos seguimos reformando, porque la reforma es hoy, dice él. Y es cierto, yo venía platicando con mi esposa y le decía, es increíble que tantos años después de la reforma, 500, ni siquiera es tanto, 500 años bastaron para volver a caer en un montón de religiosidad. La iglesia cristiana se jacta mucho de que nosotros tenemos la verdad, pero tenemos una verdad a medias. Porque no logramos despojarnos de la religión, no logramos despojarnos de la ley de Moisés, no logramos entender que nuestra relación con Dios se basa en amarle a Él y amar a los demás, y punto. Nos encantan las reglas, nos encantan las listas de sí puedes hacer y no puedes hacer. Y eso, mi hermano, es igual que decir que la salvación es por obras, como lo hace la iglesia. Entonces necesitamos que la reforma no sea un evento que ocurrió hace 500 años. Necesitamos que la reforma sea todos los días. Que todos los días el Espíritu nos muestre cosas que hay que cambiar en la iglesia. Que el Espíritu Santo nos muestre las nuevas estrategias para una nueva generación. Que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que hay que reformar hoy. La reforma no se acabó. La reforma tiene que ser continua. Número 3. No sabemos manejar el desacuerdo. Es algo que nos dejó la reforma. Como cristianos no sabemos manejar el desacuerdo. Esto es herencia de la reforma. Hoy cualquiera con acceso a Wikipedia se siente Martín Lutero. Hoy cualquiera con una conexión a internet que puede encontrar sermones ya hechos, ya se siente predicador. Hoy cualquiera con mínimos conocimientos ya se siente pastor. Hoy cualquiera cuestiona sin respeto a los líderes espirituales. Hoy cualquiera levanta la voz sin considerar posiciones, rangos ni llamados. Y esto lo vemos mucho en las redes sociales. Chamaquitos, dice mi papá, todavía no se saben cambiar el calzón, ¿verdad? Pero opinando como si un ministerio de años llevaran atrás, ¿me explico? Hoy, si no estoy de acuerdo, me salgo y pongo mi propia iglesia. Eso es algo malo que nos dejó la reforma. El no aprender, el no saber manejar un desacuerdo y creer que si hay desacuerdo debe de haber división. Y no es así. Vieras cuántos desacuerdos tengo con mi esposa. Montón de desacuerdos. Y ya por eso nos vamos a separar. Tú podrás tener 150 desacuerdos conmigo y ya por eso te vas a ir. Tenemos que aprender a manejar el desacuerdo y a no dejar que esta mala herencia de la reforma siga causando división en la iglesia. Es triste ver que en Latinoamérica se plantan iglesias no por multiplicación de las que hay, sino por división de las que hay. No se plantan iglesias porque una iglesia esté expandiéndose. Se plantan iglesias porque se están dividiendo. Y eso no puede ser así. Y número 4, cultura de división. Nos dejó una cultura de división, de creer que somos los únicos que tienen la verdad absoluta. ¿Sabes? La iglesia católica sí cometió muchos errores, pero ella no es el enemigo. Ojo, nuestro enemigo no es la iglesia católica, mi hermano. Nuestro enemigo no es el Papa. ¿Sabes quién es nuestro enemigo? El diablo. Por eso le decimos el enemigo. El enemigo. No tenemos enemigos, tenemos uno. Trae a su banda, pero es uno. Son nuestros hermanos. Son el hijo pródigo. Y si en vez de atacarlos oramos por ellos, y si en vez de enjuiciarla y mandarla al infierno, nos dolemos por ella y clamamos que vuelva al camino. ¿Por qué tanto odio hacia ella?
son nuestros hermanos. Tienen un velo, algunas cosas no las ven como nosotros. Somos privilegiados en eso. Pero ¿por qué en vez de no bajarla de la gran ramera de Babilonia, por qué no declarar que vuelven a su amor, a su amado? ¿Por qué no, en vez de marcar una división, nos ponemos a favor de ella y oramos por ella y clamamos? ¿Te imaginas qué pasaría en este mundo, no en México? ¿Qué pasaría en este planeta si la Iglesia Católica vuelve a Jesús? ¿Sabes lo que eso sería? Mi hermano, Cristo vendría al año siguiente. O sea, esto sería rapidísimo lo que nos restaría. Pero estamos atacándola. Viene el Papa y no nos lo acabamos, ¿verdad? No nos alcanza, Papa, para todos, ¿verdad? La reforma fue extraordinaria, trajo cosas muy buenas, pero también nos dejó cosas muy malas, que yo creo que es tiempo de volver a reformarnos, tomar lo que es bueno, desechar lo que fue malo y eliminar esta cultura de división que nos dejó la reforma. Te invito a que cierres tus ojos.